Buenas noches, en esta día queremos presentarle las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Bueno, estamos acá junto con el hermano Leonel y vamos a hablarles acerca del pasaje que habla del libro de San Mateo, capítulo 3. Este pasaje nos habla acerca de la predicación de Juan el Bautista y acerca del bautismo de Jesús. Sí, muy buenas noches. Tenemos el privilegio de compartir esta palabra. Voy a leer el capítulo 3. Es corto, tiene 17 versículos, entonces lo vamos a leer todo y enseguida vamos a dar explicación sobre este capítulo. Dice el versículo 1: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bueno, hermana, ahí tenemos esta palabra, lo que hizo Juan. A ver qué nos puede decir usted de este hombre Juan. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan? Muy bien, entonces antes de comenzar pues como a hablar acerca de este pasaje, lo que nos relata aquí la historia acerca de la predicación de Juan el Bautista, es bueno pues como saber quién era Juan el Bautista. Entonces, por la palabra sabemos que Juan el Bautista era el hijo del sacerdote Zacarías y de Elisabel. Entonces sabemos que Elisabel y el sacerdote Zacarías, ellos eran ya viejos, ya estaban en avanzada edad y no podían ya tener hijos, porque Elisabel era estéril. Y ella le ora a Dios para que le dé un hijo en su vejez. Ella quería tener un hijo, pues como toda madre quiere tener sus hijos, y porque en ese tiempo toda mujer
era pues dada a tener hijos. Entonces ella le ora a Dios y Dios efectivamente pues le concede el privilegio de ser madre de Juan el Bautista. Bueno, ¿qué más podemos aportar acá a este pasaje, a lo que nos relata la... Sí, aquí está el evangelista Mateo nos relata y nos dice que en aquellos días apareció Juan. ¿Y a qué vino Juan? Juan vino precisamente a abrir el camino, a anunciar y a preparar el camino para la venida del Señor Jesús. Es algo muy impresionante porque Juan viene, es predicando y se centra en la urgencia del arrepentimiento del pueblo de Israel. Así es. Y empieza diciendo que se arrepientan porque el reino de los cielos ha llegado. Ahora, ¿cuál era ese reino de los cielos del que nos hablaba Juan el Bautista? Precisamente nos estaba hablando Juan el Bautista de la venida del Señor Jesús, que Jesús estaba ya estaba en la tierra, ya estaba en la tierra. Aunque Jesús aún todavía no se había manifestado, pero ya estaba en la tierra. Y Juan precisamente apareció para esto. ¿Para qué apareció Juan? Precisamente Juan iba a preparar el camino. ¿Cómo lo iba a preparar? Primeramente bautizando al Señor Jesús. Y podemos ver cómo llega Jesús a pedirle a Juan, pero antes, me adelanté un poquito. Dice que toda la gente de Jerusalén y de todas las aldeas cercanas salían a Juan a que fuera bautizado en el Jordán. Pero cuando Juan veía a esta gente que venían, los escribas, los fariseos y toda esta gente religiosos, era muy tremendo porque Juan se caracterizó por un mensaje muy fuerte contra esta gente, bastante fuerte, ¿cierto? Y les decía... Dice que al ver a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a bautizarse, les decía generación de víboras. Eso es muy impresionante, hermano. Yo me imagino, hermanos, cómo sería en este tiempo un predicador que llegue aquí a la denominación, a cualquier denominación, no a la de nosotros, a cualquiera, y llegue con esta palabra y nos diga generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a vivir de la vida venidera? Nada más con esta palabra generación de culebras, yo creo que no quedaba nadie dentro de la congregación, más bien se iba, ¿cierto? Sí, era porque Jesús conocía los corazones de ellos. Es correcto. Y conocía que las intenciones de ellos no era de un corazón arrepentido, porque para eso Él les decía que los bautizaba, era para arrepentimiento de los pecados y en agua. Es correcto. Y el que venía después de él iba a bautizar en espíritu y fuego. Que ese era Jesús, el que después de él iba a bautizarlos en el espíritu. Entonces es por eso que les decía, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, porque no solamente era bautizarse por bautizarse, sino que ellos tenían que arrepentirse primeramente de todos sus pecados para poder ser bautizados. Sí, ese es el arrepentimiento. Yo creo que para eso, pues, y aún ahora nosotros, el bautismo es para el arrepentimiento de los pecados. Y es ahí cuando nosotros caemos en el error de mucha gente, porque a veces dentro de las denominaciones queremos obligar a la gente que se bautisme, ¿cierto? O sea, se llaman, es que usted lleva mucho tiempo, es que, y no se ha bautizado, que venga a bautizarse, que esto y la cosa. Pero esto es el querer, es una decisión muy personal. Por eso cuando la gente se obliga a que se bautice, ahí no hay ningún fruto de arrepentimiento y mucha gente no permanece. Cuando usted y yo tomamos la determinación de que vamos a dar ese paso de fe y que vamos a bautizarnos es porque estamos convencidos que vamos a tener un arrepentimiento genuino. Ahora, ¿qué es el bautismo?
paso de obediencia. El bautismo es un paso de obediencia y es o sea, es esa muerte, o sea, es lo que simboliza la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos sumergidos dentro de el agua, allí decimos ahí fuimos sepultados. Y cuando volvemos a salir resucitamos, y es donde resucitamos a esa buena vida, ¿cierto? A la nueva vida, a la nueva vida. Pero ¿qué pasa cuando yo no doy ese paso de fe consciente de lo que voy a hacer? Tan pronto pasan 2 o 3 meses, una semana o un año, el hombre vuelve a los caminos del mundo. Y es porque no hubo ese fruto de arrepentimiento. Él no se arrepintió, simplemente lo hizo porque fue echado, porque los amigos, porque el pastor, o porque él quiso el motivo. Sí, lo hicieron. Bueno, hermana, aquí continúa. Bueno. Dice que Jesús vino a Juan a que lo bautizara. Ya tenemos aquí que Juan va a bautizar al Señor Jesús. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Bueno, como nos dice acá en el versículo 15, pero Jesús le respondió. O sea, al venir Jesús a donde Juan a que lo bautizara, Jesús no quiso, Juan el Bautista no quiso. No quería porque le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, porque, o sea, Juan el Bautista no se sentía como digno de bautizar a Jesús. Amén. Antes quería ser bautizado por Jesús. Sí. Entonces, ya luego, Juan el Bautista, pues, entiende de que sí, de que era verdad lo que Jesús le decía, entonces ya viene y lo bautiza, y se cumple pues como el propósito de Dios. Y es muy hermoso, hermana, es muy hermoso porque dice que cuando Él desciende del agua, mire lo que pasa. O sea, es muy importante, primero, la voz del Padre, esa voz del Padre que se escucha porque no la escucha, o sea, toda la gente lo escuchó, que muchos creían que era un trueno, otros decían que había sido algo, pero escucharon precisamente la voz, no fue Jesús nada más, fue toda la gente que había en ese momento, dice la Escritura, que escucharon la voz, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora dice que el Espíritu Santo descendió de él en forma de paloma, ¿cierto? Pues el Señor Jesús tenía el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el ejemplo es el ejemplo que nos da aquí de que cuando nosotros nos arrepentimos y somos bautizados, tenemos ese privilegio de recibir al Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, es cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Pero lo que decíamos ahora es cuando realmente yo doy ese fruto de arrepentimiento, cuando yo me arrepiento de verdad. Porque si yo no me arrepiento de verdad, yo no creo que vaya a ser sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Porque yo digo que la persona que es sellada con el Espíritu Santo, dice la Biblia, que ya nosotros tenemos ese sello y no puede ser borrado. Porque eso es como cuando usted le pone una marca a un animal, se le pone esa marca, así lo quemen, así le mochen el pelo, así hagan lo que sea, esa marca permanece ahí. Pero si yo no me arrepiento de ningún pecado, pues yo digo que es imposible que el Espíritu Santo venga a sellarme. Si yo, porque es que Él me conoce. Y además también porque no estamos tomando las cosas en serio, o sea, lo estamos haciendo es como por un momento de emoción, pero no lo estamos, o sea, no estamos tomándolo en serio las cosas de Dios, o sea, como Dios manda a obedecerle, porque es un paso de obediencia y es algo definitivo, es algo que nos va a marcar y nos va a determinar el rumbo de nuestra vida cristiana, y entonces ahí es donde tenemos que estar muy seguros de ese paso. Amén. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que hasta aquí llegamos este tema de la predicación de Juan el Bautista. Entonces ahora vamos a orar, una pequeña oración, hermana, ¿quiere orar? Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, que esta palabra haya llegado a muchos corazones. Amén. Y haya hablado de alguna manera. Bueno, Señor, en esta noche queremos agradecerte una vez más por hablar a nuestros corazones. Sabemos que muchas personas han escuchado hablar acerca de Juan el Bautista, acerca del bautismo de Jesús, pero lo importante no es escuchar, leerlo,
sino de entender el propósito que Dios tenía con esta palabra. Amén, Señor. Que podamos entender de que no se trata solamente de un bautismo en agua, sino realmente recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas, dar ese paso de obediencia, ese paso de compromiso, porque más que un paso de fe, de obediencia, es de compromiso con Dios, de que podamos estar firmes en la vida cristiana, que podamos dejarnos moldear por el Espíritu Santo, que Él tome nuestra voluntad, Él tome nuestra vida para que sea Él quien gobierne nuestra mente, gobierne nuestro Amén, corazón, Señor. y podamos dar esos frutos que Dios quiere en nuestras vidas, dando el primer paso de obediencia, que es el bautismo, y continuar en una vida de obediencia de la mano de Dios, siempre buscando su voluntad, su dirección, para que podamos estar firmes y siempre pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude cada día a buscarle, a siempre poner la mirada en Él y nunca dejarte llevar por las cosas del mundo, por las cosas atractivas que el mundo ofrece, que es el que muchas veces nos quiere llevar a desobedecerle a Dios de alguna manera. Entonces, por eso, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta noche, Señor, dándote gracias por esta palabra, Señor, que podamos llevarla a nuestro corazón y vivirla cada día conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Bueno, ya.